si este tribunal, Manuel, decide aplicar extensivamente esta sentencia a favor de José Klimper emitida por el Tribunal Constitucional, pues entonces ya tendría que excluir a todos del juicio en realidad, ¿no? Voy a conversar con el abogado Andy Carrión, él está en comunicación con nosotros y vamos a hablar de varios temas, ¿ya? De estos asuntos penales vinculados a los políticos. Doctor Carrión, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, Exitosa. Muy buenos días, Manuel, y gracias por la invitación. Bueno, ayer en la audiencia de retorno al caso Cócteles, que dicho sea de paso ha quedado suspendido para el próximo lunes, se ha solicitado, la abogada de Keiko ha pedido que se aplique la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la acusación fiscal contra José Klimper, y están diciendo lo mismo que para Klimper sea para Keiko y para otro grupo más. ¿Es posible que el colegiado acepte esto? Y si es así, ¿qué consecuencias va a traer al proceso o al caso Cócteles? Es importante para responder esta pregunta, Manuel, remitirnos a un antecedente donde también este propio tribunal ya aplicó una sentencia del Tribunal Constitucional, y me refiero al caso específico de Arsenio Oreguarde. Arsenio Oreguarde en su oportunidad también ganó un recurso ante el Tribunal Constitucional que lo excluyó del juicio del así denominado caso Cócteles. En aquella oportunidad también se discutió si es que esta resolución a favor de Arsenio Ore solamente debía de aplicarse hacia él de manera personalísima o si también debería de extenderse los efectos a los demás imputados por el delito de obstrucción a la justicia, ya que José Domingo Pérez no podía ser agraviado y a la vez también investigador. Y ya este tribunal ha señalado que es perfectamente posible, Manuel, aplicar extensivamente los efectos de una sentencia del Tribunal Constitucional, con lo cual ese debate, en rigor, está cerrado. ¿Es posible o no? Claro que es posible, y este mismo tribunal ya lo ha hecho. Y ahora tenemos otra nueva sentencia del Tribunal Constitucional, pero cuyos alcances son más radicales, ¿verdad? Ya no está hablando solamente de un delito de obstrucción a la justicia, sino esta última sentencia refiere que a José Klimper se le imputó de manera sorpresiva, inusitada, hechos que no estaban contenidos en la formalización. Ello significa, para decirlo en palabras sencillas, de que el fiscal acusó por algunos hechos en los cuales no le permitió a José Klimper defenderse. Pero lo que hace el Tribunal Constitucional ya no es solamente referirse a un delito, sino hacer referencia a todos los delitos, sea organización criminal, lavado de activos, ¿verdad? Falsa declaración en procedimiento administrativo, con lo cual la exclusión ya abarca casi todos los delitos. Y si este tribunal, Manuel, decide aplicar extensivamente esta sentencia a favor de José Klimper emitida por el Tribunal Constitucional, pues entonces ya tendría que excluir a todos del juicio en realidad, ¿no? O al menos se acaba el juicio, se termina el caso Cócteles o regresa todo el proceso al inicio de la investigación preparatoria para que luego a partir de ahí todo se circunscriba a lo que la investigación preparatoria señala como posibles hechos criminales. Es importante hacer esa precisión. Este tribunal no está en la capacidad de archivar o emitir un pronunciamiento final respecto a la inocencia de los imputados. Lo que puede hacer este tribunal es decir, como tú lo has señalado, retrotraigamos el caso a la acusación o incluso a la etapa de investigación preparatoria para que la Fiscalía tenga la oportunidad de volver a realizar una acusación. Claro, tendría que ser la investigación preparatoria, ¿verdad? Porque el Tribunal Constitucional acepta lo que dice Klimper y Klimper dice, en la investigación preparatoria me han acusado de determinados delitos en función de determinados hechos. Pero en el proceso para llegar a la acusación han aumentado una serie de hechos que a mí no me han permitido establecer mi defensa para que, por supuesto, yo pueda decir lo que está bien o lo que está mal. Entonces, parecería que si acepta el colegiado tendría que retrotraerse a la investigación previa a la acusación. Claro que sí, que sería el mismo derrotero que siguió el caso de Arsenio. Pero también puede el tribunal, Manuel, tomar un punto medio, ¿no? Porque recordemos de que todas estas alegaciones de la incongruencia entre la formalización y la acusación, así como el deficiente control de acusación por parte del juez Víctor Zúñiga Gurday, ¿no? Que ha batido récords, porque incluso hasta el Tribunal Constitucional ha dicho que ha actuado en pared con la Fiscalía. O sea, es un juez
que jamás ha hecho un control, y esa deficiencia, negligencia, que debería desde mi perspectiva tener consecuencias incluso administrativas de expulsión del Poder Judicial, se están viendo ahora, ¿no? Porque si él hubiera realizado un adecuado control, hubiera, digamos, puesto individualizadamente los hechos en cada uno de los imputados, no estaríamos en este dilema. Pero el problema surge ahora con un punto medio, y a lo que iba, Manuel. Ya todos los abogados al inicio de este juicio del caso Cócteles alegaron que se había vulnerado sus derechos, que no había una adecuada precisión y que no se había realizado un control idóneo de la acusación. ¿Y qué respondieron en aquella oportunidad los jueces de este tribunal? Dijeron que eso lo pueden advertir, pero que se emitirán un pronunciamiento al final del juicio. Y ello ameritará, si es que ha habido una inadecuada precisión o derecho de defensa, que más bien sean absueltos. Pero lo que está haciendo el Tribunal Constitucional es acelerar más bien un pronunciamiento por parte de esta sala, que ya no deberá esperar hasta el final, sino más bien hacerlo ahora. Pero el punto medio, como te decía, sería excluir a José Klimper, y luego respecto a los demás que alegan también las mismas vulneraciones a sus derechos que ha advertido el Tribunal Constitucional, señalar que lo resolverán al final del juicio. Ese sería un punto medio, pero ya este tribunal también ha tomado un precedente importante en el caso de Arsenio Oré que los compromete ya a hacer extensivos los efectos. Es decir, tendría que de alguna manera tener el mismo comportamiento, ¿no? Guste o no guste. Si en el caso de Arsenio Oré, una resolución del tribunal que favorecía a él, luego extiende en favorecimiento a los otros imputados, tendría que ocurrir lo mismo. Pero cuando dice usted que podría ser este asunto de dejarlo para la parte final, no estaría en desacato con el tribunal, porque el tribunal solo habla de Klimper, ¿no? De ninguna manera, porque, digamos, es una resolución con efecto personalísimo, al menos tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional. Pero el problema también es, Manuel, de que ya los mismos abogados han adelantado que hay varios recursos que están por verse en el Tribunal Constitucional. Sí, claro. Uno incluso de la propia Keiko Fujimori, ¿no? Bueno, entonces lo que nos decía, doctor Carrión, es que esto, o sea, de manera clarísima, por una o por otra cosa, termina debilitando el caso Cócteles, ¿no? Y lo que hay que ver ahora es cuán más débil puede terminar siendo este proceso según lo que defina el colegiado. Puede debilitarse aún más este caso, Manuel, no solamente a raíz de lo que pueda decir el colegiado en vinculación a esta sentencia favorecedora a José Klimper, sino también de que ya al haber sentado un precedente el propio Tribunal Constitucional y estar pendientes algunos otros recursos en esa instancia de algunos de los imputados, pues ya teniendo ese precedente es lógico de que el tribunal vaya a seguir la misma línea, es decir, debilitar aún más el caso, incluso hasta que pueda ya retrocederse todo el caso en la etapa previa a la acusación. Y eso es, yo creo, lo principal que el día de hoy tienen que analizar los jueces del tribunal, porque si toman la decisión de solo excluir a Klimper, pero seguir avanzando con el juicio, ellos ya deben de prever esa situación de que el caso va a seguir debilitándose si es que hay otra nueva sentencia que emita el Tribunal Constitucional, que no sería solo Arsenio Oré, ahora José Klimper, sino vendrían otros favorecidos, como incluso la propia Keiko Fujimori, que es acusada de liderar esta organización. Cierto, es verdad. Ahora, a mí me asalta, se lo confieso de manera clara, la duda de que el Tribunal Constitucional esté actuando bien. Sin entrar en el plano del derecho, porque no soy abogado, pero desde el sentido común, un tribunal que ha sido elegido por el fujimorismo y por el serronismo, que además ya ha tenido manifestaciones en las que está favoreciendo finalmente, como el Congreso, precisamente a los líderes de estas organizaciones que en muchos casos hasta ahora terminan siendo presuntas cabecillas de organizaciones criminales. Sin embargo, fuera de esto que podría ser un prejuicio, revisando en general la resolución, uno se da cuenta que hay hechos que son objetivos, ¿no? Y que podrían complicar muy seriamente el desenvolvimiento de los fiscales. Es decir, sobre el asunto concreto, abrir una investigación, iniciar una investigación preparatoria y luego en el proceso terminar con una acusación con hechos que no los pones al principio, si eso es real, o sea, no hay nada que discutirle al tribunal, más bien hay que decirle qué has hecho Domingo Pérez o qué has hecho Fiscalía, ¿no? Y sobre todo, Manuel, ¿qué ha hecho Víctor Zúñiga Urday? El juez, que se supone fue el juez de control de garantías, fue el juez que tenía que filtrar precisamente esta acusación, devolviendo al fiscal para que pueda él formular una mejor acusación, pero resulta que le devolvió hasta 19 veces
Manuel, esta acusación. Y resulta que en cada devolución iba el propio fiscal adecuando nuevos hechos, incrementándolos, y no fue advertido por el juez. Es por eso que son severos los jueces del Tribunal Constitucional. Incluso Luz Pacheco, la presidenta, que señala que el juez más bien ha actuado en pared con el propio fiscal José Domingo Pérez. Algo así, Manuel, como sucedió también en Brasil. Recordarás, fue en Brasil como el fiscal de Alañol con Moro, pues actuaron en contubernio, y luego, a pesar de que obtuvieron importantes sentencias, estas tuvieron que ser anuladas por la Corte Suprema de Brasil. Yo creo que se ha advertido que hay una actuación similar en nuestro país. ¿Qué tiempo va a tomar, según su experiencia como abogado penalista, que defina este colegiado su postura? Bueno, ya tienen que hacerlo. De hecho, hay una audiencia el día 13, Manuel, y ese día van a tener que pronunciarse. Ellos no pueden avanzar sin tomar una decisión respecto al caso de José Klimper y eventualmente respecto a los demás. Así es que este lunes 13 tendríamos ya todos que estar enterados de la decisión que vayan a tomar, que va a ser una decisión trascendental, ¿no? No necesita para ello el colegiado escuchar a todos los abogados, ¿verdad? Ya ha escuchado a la abogada de Keiko Fujimori, entonces, pero incluso entiendo, corríjame usted si no estoy en lo correcto, entiendo que de propio oficio el colegiado, ante una resolución del Tribunal Constitucional que implica a un procesado en un caso, en esta situación de juicio oral, podría pronunciarse, ¿no? Claro que sí, puede hacerlo incluso de oficio, pero el día de ayer, en la realización de la audiencia, Manuel, sí, el tribunal le dio la oportunidad de que intervengan a todos los abogados que así lo consideraban necesario, incluso el propio abogado de Fuerza Popular como persona jurídica intervino señalando de que también los efectos debían de extenderse al partido político que estamos mencionando. Se entiende entonces que en estos días son días de evaluación y de estudio del tribunal, y el día lunes 13, que se abre la siguiente audiencia, deberían tener la cosa resuelta. Exacto, esa debería ser la decisión, porque el tribunal no podría avanzar sin tomar una postura. Y yo creo que está en una situación un poco complicada, por un lado, por lo que implica la acusación, y por otro lado, las sentencias que ya se han advertido por parte del tribunal. Ahora, otra audiencia que se ha desarrollado el día de ayer ha sido el de el hermano de la presidenta de la República, que ha solicitado en apelación el asunto de que termine su prisión preventiva, revocarla. Y ha pedido, entre otras cosas, la aplicación de la norma o de la ley, la 32138, que antes ya la había solicitado Mateo Castañeda y que le han terminado dando la razón, una norma nueva del Congreso de la República que establece como niveles más fuertes o superiores de requisitos para determinar como organización criminal algún tipo de reunión de delincuentes. ¿Podría terminar favoreciéndole también a Nicanor Boluarte esta norma, le parece, doctor Carrión? Si hablamos únicamente de la norma, que es la 32.138, y para que lo entiendan los televidentes, es una norma que hace más restrictiva la aplicación del delito de organización criminal, es decir, eleva la valla a la hora de calificar una organización como tal. Entonces, yo creo que la consecuencia sería que en este caso el mismo tribunal se mantenga en una decisión previa que ya tomó. Porque en el caso de Mateo Castañeda, este mismo tribunal, Manuel, ya decidió de que no concurren los elementos o presupuestos de la existencia de una organización criminal, al menos respecto a Mateo Castañeda. Habría que evaluar si es que ese análisis va a replicarse en el caso de Nicanor Boluarte, pero yo creo que debería de hacer lo propio. Sin embargo, otra discusión es, Manuel, la de los peligros, porque recuerda tú que Mateo Castañeda se presentó a la lectura de la resolución y fue inmediatamente detenido, con lo cual el tribunal eso lo valoró de manera positiva, señalando de que se sometió a una decisión por más arbitraria que él encuentre. En el caso de Nicanor Boluarte es distinto, ¿no? Porque si bien es cierto, digamos, no es necesariamente que tenga el derecho, pero él no se sometió a esta decisión arbitraria de la prisión preventiva. Eso es muy valorado por los jueces y puede que ellos señalen de que este peligro de fuga pues ya no es un peligro, sino más bien es una realidad. Se ha materializado la fuga y que por tanto no convendría mantenerlo con una comparecencia con restricciones, sino con una prisión preventiva. Pero el problema es de que ya se encuentran debilitadas las imputaciones, porque si tú extraes organización criminal, quitas de la imputación, pues ya te quedas con delitos menos graves, y quizás eso también juegue a favor del propio Nicanor Boluarte en atención a la gravedad. O sea que en balance lo más probable es que le revoquen la prisión preventiva. La única cosa que van a evaluar es si la conducta, si el peligro de fuga procesal tiene algún tipo de influencia versus el asunto de los delitos imputados, ¿no?
Claro que sí, esa es la conclusión a la que podría arribar Manuel. El delito de organización criminal ya debería de excluirse, no archivarse. Quien archiva el delito es únicamente la Fiscalía, pero ya para este tribunal no concurren los presupuestos. Otra vez le pregunto, ¿qué plazo tiene en este caso el colegiado? Exitosa. Bueno, tiene un plazo razonable en atención a que no está detenido, no está preso, pues a veces los tribunales suelen tomarse algunos días o incluso algunas semanas para arribar a una decisión. En el caso de Mateo Castañeda, al estar detenido, sí urgía una decisión inmediata, es por eso que a los pocos, es más, el mismo día en la noche, la audiencia fue en la mañana, en el caso de Mateo Castañeda, y en la tarde-noche ya estaban tomando una decisión los jueces. En cambio, en el caso de Nicanor Boluarte, pues al parecer va a tomar todavía algunos días. Ok, y cerramos con el tema Oscorima. El Ministerio Público ha abierto ya una investigación por los delitos incluso de contrabando, es decir, el asunto de fraude fiscal a Oscorima, y me parece que a su hijo por la introducción sin declaratoria correspondiente y sin el pago de impuestos de los relojes Rolex. ¿En qué puede terminar este tema, doctor Carrión? Bueno, yo creo que está comprometido ya Oscorima, no solamente por los delitos que viene indagando de cohecho, sino ahora se ha abierto un nuevo frente, ¿no? Que es el delito de contrabando. Y es más, ya no solamente está implicado él, sino también familiares cercanos suyos. Sus dos hijos están dentro de esta trama de contrabando, que habrían comprado uno de ellos en Estados Unidos, este reloj Rolex, y que sin pagar los impuestos y declararlo a la entidad recaudadora, pues habría ingresado a nuestro país. Así es que este nuevo frente, a pesar de que el delito de contrabando, digamos, en sí mismo no es tan grave como un delito de cohecho, pero sí implica ya de que la propia Fiscalía esté trazando líneas importantes de investigación que apuntan definitivamente a la Presidenta de la República, ¿no? Correcto. Doctor Carrión, siempre es usted muy gentil para respondernos. Le agradezco mucho y que tenga buen día. Gracias a ustedes. Muy Gracias. buen día. Andy Carrión, abogado penalista. Ahora, no sé si a ustedes les queda claro, pero a mí sí me queda clarísimo. ¿Se dan cuenta ustedes cómo leyes y normas en el Congreso se dan pensando en los políticos, pero olvidándose de la criminalidad común? Por hacer algún tipo de diferenciación entre los delitos contra la administración pública, que igual son delincuentes los que lo perpetran, con los delincuentes que cometen otros delitos que no están para la administración pública, sino en general. Al poner esta ley, la 32.138, yo ya les expliqué el otro día los alcances y les he dicho en resumen, y hoy repito mi resumen. Con esta norma, un poco más, y los congresistas solicitan que para que una organización criminal sea organización criminal, se inscriba en registro público. Porque han elevado de tal manera los obstáculos, los requisitos y las condiciones para que un fiscal defina qué es organización criminal e impute ese delito y un juez acepte esa imputación como tal, que por supuesto hoy ya no cabe. ¿A quién están favoreciendo? A Cerrón, a Keiko, a Klimper, a Mateo Castañeda, a Nicanor Boluarte. Y lo que no se dan cuenta es que esta norma, la 32.138, está siendo aplicada por una enorme cantidad de organizaciones criminales que son los que matan, los que extorsionan, los que raquetean, los que trafican droga, los que tienen proxenetismo, los que hacen trata de personas, los que trafican con tierra. Se están aprovechando porque la norma no dice la aplicación del nuevo concepto de organización criminal solo abarca a los que están denunciados por delitos de administración pública. No, es para todo el mundo. Ese es un daño enorme que se le hace al país, gigantesco que se le hace al país. Responsabilidad este Congreso.